que son muy pocos, pero así para uno es muy importante que escuchen este mensaje, porque esto no se trata de religión o alguna imposición, sino que es un mensaje que el Señor Jesucristo dejó como mandamiento que se predicara, y es el Evangelio. No sé si probablemente aquí haya alguna persona que tenga familiares que son cristianos, o que aún esa persona, ustedes, alguna vez hayan estado en alguna iglesia, no sé, pero que les pasó algo y se desanimaron y ya no volvieron a ir jamás. Bueno, esto, la iglesia, no se trata solamente como ir a buscar algo que me gusta, porque después de la muerte, según Hebreos 9:27, dice que después de la muerte iremos a un juicio. Y ahí nos va a preguntar, Dios no nos va a preguntar cómo nos trataron en ese lugar de reunión, ¿no? O si nos gustaba la predicación. Eso no va a preguntar Dios, sino según la Biblia dice que seremos juzgados según lo que hemos hecho. Seremos juzgados según nuestras obras. Seremos juzgados según la ley de Dios, ¿no? Y según su estándar. Y todos nosotros tenemos una conciencia y tenemos la ley de Dios en nuestro corazón, según Dios mismo, ¿no? Porque Dios puso su ley en nuestro corazón y no tenemos excusa para decir que no sabemos lo que es bueno o lo que es malo, porque aún los niños que van aquí saben lo que es bueno y lo que es malo. Los niños no son tontos, los niños saben lo que es bueno y lo que es malo, ¿cuánto más un adulto? Entonces, tanto el que roba, como el niño que desobedece a sus padres, como el que mata, sabe que al matar está yendo en contra de la ley. ¿Por qué se esconde o por qué huye? Porque sabe que lo tienen que meter a la cárcel porque ha hecho algo en contra de la ley. Igualmente un niño. ¿Por qué un niño se esconde al momento de tomar una galleta? ¿O por qué huye a esconderse al momento que responde, le contesta a su madre? Porque sabe que la mamá o el papá le va a tener que dar una corrección, por eso mejor corre. O va con alguien para que lo proteja porque sabe que merece corrección. Entonces tenemos conciencia y sabemos lo bueno y lo malo y no hay excusa. Entonces, Dios dejó una ley y esa ley son los mandamientos. El primer mandamiento dice, amarás a Dios sobre todas las cosas. Y nadie en el mundo ama a Dios sobre todas las cosas. Todos hemos quebrantado la ley de Dios y para empezar hemos quebrantado el primer mandamiento. Porque ponemos en primer lugar la reunión entre amigos, ponemos en primer lugar la reunión familiar, ponemos en primer lugar mi descanso, o mi película, o mi novela, o la ida al cine, o mi celular, o cualquier otra cosa, pero no a Dios. Entonces el primer mandamiento lo hemos quebrantado. Entonces imagínate, si Dios, que es triplemente santo y que aborrece el pecado, si hoy mueres, y según Hebreos 9:27 dice que después de la muerte iremos a un juicio, y el que nos va a juzgar va a ser un Dios que es triplemente santo, ese Dios que es triplemente santo, ¿a dónde tendría que enviarte? ¿Cielo o infierno? No importa si hay quienes dicen yo no creo en Dios, no importa, eso es lo de menos. Dios no necesita que yo crea en Él para Él poderme enviar al infierno. Dios va a enviar al infierno hasta un ateo que dice no creer en Dios. Aunque tal palabra como ateo no debería de existir, porque aún los ateos saben que existe Dios. Pero ¿qué dice la Biblia según un ateo, pues, ¿no? Según el significado de lo que es un ateo. Bueno, la palabra de Dios dice que el necio dice en su corazón, no hay Dios. ¿Qué significa la palabra necio? Un necio es aquel que ya le dijeron no hagas aquello, pero aún así va y lo hace. Eso es un necio. Entonces el ateo sabe que hay Dios, pero él dice, yo no creo que hay Dios. Pero dentro de sí hay como una contradicción, porque ellos saben que sí hay un creador, pero prefieren negar la existencia de ese Dios. Porque saben que si hay un Dios, ese Dios los va a juzgar. Y ellos dicen, si yo digo que hay un Dios, ese Dios tiene que juzgarme porque yo soy pecador. Y ese Dios es triplemente santo. Y yo sé que soy pecador. Entonces, esa persona que dice ser ateo, cree que por solo comportarse como necio diciendo no hay Dios, solo por eso Dios se va a poner triste
y va a decir, bueno, es que no creyó en mí, mejor voy a dejar de existir, ya no voy a existir porque Él me dijo que no cree en mí. ¿Sabes algo? La realidad es que Dios no se pone triste porque yo no creo en Él. Él está completo, Él está contento, y lo único que va a pasar con todo aquel que no tenga a Cristo como Señor y como Salvador es ir al infierno. Probablemente haya quienes digan, yo no creo en el infierno, pero el infierno te está esperando si tú dices no creo en el infierno. Al infierno dice cualquier persona, ¿sabes que yo no creo en el infierno? Pero el infierno está ahí, a él no le importa si creo en él o no. Es como la avenida, ¿no? Aquí, Camino Real, ¿no? Yo digo, ¿sabes qué? Yo no creo que los coches que vienen allá me vayan a atropellar. Y aún hasta me burlo de los coches que vienen a toda velocidad hacia mí. El que yo me burle de los coches, eso no quiere decir que el coche se va a esfumar, va a dejar de existir, solo porque yo diga no creo en el coche. Y me estoy burlando de él porque no creo que me mate. El coche me va a matar y me va a hacer pomada, crea yo en él o no. De igual manera con Dios. Aunque yo me burle de Dios, aunque yo diga no creo en Dios, Dios me va a juzgar después de la muerte, aunque yo no crea en Él. Entonces, según la palabra de Dios, dice que la paga del pecado es muerte. Y tú y yo somos pecadores. Y en el mundo no vas a encontrar ni una persona que no haya pecado jamás. Todos en el mundo son pecadores, y toda persona en el mundo, así sean pastores, sacerdotes, monjas, budistas, hinduistas, brujos, hechiceros, lo que tú conozcas y quieras, todos iremos delante de ese Dios, de ese Creador que ha creado todo lo que existe, todo lo que puedas ver o todo lo que tengas en tu mente, todo lo ha creado Dios. Entonces, todos los humanos iremos delante de ese Dios y nos va a juzgar conforme a sus mandamientos. Y Él no me va a preguntar cuando estemos delante de Él, Él no me va a preguntar, oye, ¿crees en mí? Para ver si te puedo juzgar. No, aún si un ateo va delante de Dios y el ateo dice, yo no creo en Dios, Dios lo va a juzgar aunque esa persona no crea en Dios. Aún aquellos que decían ser ateos, al momento de morir, hoy están en el infierno, pero en el infierno ya no son ateos. En el infierno ya creen, pero ya es demasiado tarde. En el infierno no hay ateos. En el infierno no hay nadie que diga yo no creo que exista un Dios. En el infierno hay personas que ya creen porque ya lo están viendo, pero es demasiado tarde. Ya de nada les sirve creer en Dios. Ya de nada les sirve creer en el infierno. Ya de nada les sirve que había un Dios justo, triplemente santo y que aborrecía el pecado. De nada les sirve. Aún los que están en el infierno no les importa arrepentirse. Los que están en el infierno blasfeman el nombre de Dios, se burlan del nombre de Dios y no les interesa quién es Dios. ¿Por qué? Porque todo aquel que muere, va desde aquí, muere blasfemando el nombre de Dios, mueren ateos, mueren burlándose de Dios, después de morir van al infierno y siguen en el infierno burlándose de Dios y blasfemando el nombre de Dios. Hoy en este momento, tú que estás escuchando, tienes la oportunidad de escuchar el Evangelio, pero tú que no vas a creer, dentro de ti tienes una conciencia que te dice, Dios tiene razón, que eres un pecador y que mereces el infierno, pero tu necedad, tu pecado, te dice, no hagas caso, Dios es amor. Cuando esa voz, pues, es del diablo, es una mentira del diablo creer que Dios es amor, solo amor, y Dios perdona todo lo que hayas hecho. Esa es una mentira. Dios perdona todo lo que hayas hecho y no importa que lo continúes haciendo. Dios perdona a aquel que se arrepiente y cree en Cristo. Todo aquel que ha creído en Cristo va a haber un cambio en su vida, no continuará de la misma manera, sino que dice que si en verdad ha creído en Cristo, va a haber un cambio en esa persona. Fíjate, lo que te decía hace un momento, la palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte. Dice, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En el único que podemos tener vida eterna es Cristo. ¿Por qué? En Isaías 53 dice que Cristo fue molido por nuestras transgresiones. En pocas palabras, hubo un intercambio.
mis pecados los tomó Cristo como suyos, como si Él los hubiera cometido. Es decir, cuando Él estaba siendo juzgado, a Cristo, tú y yo hemos mentido, robado, cometido adulterio con la vista, hemos asesinado, odiando a alguna persona, no sé, probablemente conoces personas que han cometido prostitución o homosexualismo. Cristo fue visto como asesino, decían prostituta, mentiroso, asesino, no sé, cualquier pecado que te imagines, se le señalaba a Cristo y decían que Él era ese pecado o ese pecador, en tu lugar y en mi lugar. ¿Pero por qué? Si Él nunca pecó. Bueno, la palabra de Dios dice que Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todo pecado en el mundo lo tomó Cristo como suyo para que el pecador pudiera tener vida eterna solamente a través de Él. ¿Por qué solamente Cristo puede dar vida eterna y no un santo? Y no una religión, y no las buenas obras, y no una virgen. ¿Por qué solamente Cristo? Porque el que pagó la deuda que tú debías haber pagado fue Cristo. No un santo, no una virgen, no una religión, sino fue Cristo. Por eso, el único sacrificio que Dios toma en cuenta para que el pecador pueda tener vida eterna es el sacrificio de su propio Hijo, porque Él pagó la deuda. Nadie más, solamente el Cordero de Dios. La palabra de Dios dice que no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, solamente en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y este es la segunda persona de la Trinidad, Cristo, el Cordero de Dios. Y aún habiendo escuchado esto, continúas creyendo que hay algo más que tienes que hacer para ser salvo, lamentablemente ya no hay salvación para ti. Porque el único que te pueda dar la vida eterna solamente es Cristo. Y Dios no necesita ayuda de nadie. El único que salva es Cristo, y Cristo es Dios, la segunda persona de la Trinidad. Dios Hijo. Él se hizo hombre, vino a esta tierra a recibir el castigo que tú y yo merecíamos. Fue molido, fue torturado de la peor manera. Después de haber sido molido, fue a la cruz del Calvario, y estando ahí, Él clamó a Dios y le dijo: Elí, Elí, lama sabactani, que esto traducido es: Señor, Señor, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué el Hijo de Dios, siendo triplemente santo y sin pecado, se sintió desamparado del Padre de Dios? Porque Él estaba cargando con cada uno de tus pecados. Él estaba siendo visto como culpable en tu lugar. Entonces, después de haber dicho: ¿por qué me has desamparado?, Él dijo: consumado es. Ya estaba diciendo: he terminado la obra, he pagado la deuda de pecadores. Él entregó su espíritu. Él decidió cuándo morir. Entregó su espíritu, murió, fue bajado de la cruz, fue sepultado, pero no quedó ahí. Y esto lo hemos visto en películas, probablemente si has leído la Biblia lo has leído ahí, o has escuchado en alguna predicación o de alguna otra persona, que eso pasó, ¿no? Pero Cristo no quedó en la tumba, resucitó al tercer día demostrando que Él es Dios y que verdaderamente ha pagado por cada uno de sus pecados. Se le apareció a más de 500 personas por 40 días, convivió con ellos, ascendió a los cielos y hoy en día está a la derecha de Dios intercediendo por cada uno de ustedes que han creído. Y si has creído, Dios te manda a que te arrepientas, a que confieses tus pecados delante de ese Dios que es triplemente santo y justo, para perdonar tus pecados. ¿De qué manera fue justo Dios para poder perdonar tus pecados? Dios fue justo matando a su propio Hijo. Algo que probablemente nunca has escuchado. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer con el pecador? Pecador que eres tú, eres pecador, y yo soy pecador. Lo que Dios quiere hacer con el pecador es matarlo y enviarlo al infierno por la eternidad. Muchos solamente quisieran escuchar que Dios es amor y que Dios perdona todos tus pecados, no importa lo que hagas. Él te conoce, Él te creó. Algunos dicen: yo peco porque Dios me creó así, soy pecador porque Dios así me hizo. Eso es una mentira, porque la palabra de Dios dice que Él nos hizo perfectos. Pero tú sabes que eres pecador y amas el pecado y aborreces a Dios. Te encanta el pecado y te gusta burlarte de Dios. ¿Por qué aborreces a Dios? Sabes que lo aborreces. Tú que te burlas de Dios, sabes que te burlas, pero ¿sabes algo? A Dios no le ocasionas nada al burlarte de Dios. A Él no le ocasionas nada.
Al momento de morir irás delante de Dios y tus burlas no le habrán hecho nada. Tus burlas serán para ti mismo. Esas burlas que arrojaste hacia Dios te van a regresar hacia ti y te vas a acordar de lo que hiciste, pero eso será un tormento para ti al haber escuchado el Evangelio y haberlo rechazado. Este momento, este día es el día de tu salvación. No lo dejes para mañana, porque mañana, es cierto, probablemente mañana no te levantas, probablemente mañana mueres, pero hoy escuchaste el Evangelio y ya no hay excusas para decir, yo no sabía. Es que yo no sabía que Dios existía. Tú sabes que sí sabías, pero preferiste comportarte como un necio diciendo, yo no creo en Dios. Y tú que haces esto, sabes que lo haces y no puedes engañar a Dios. Dios conoce todo de ti y yo te puedo engañar a ti y tú a mí, pero a Dios no puede ser engañado. Este momento Dios mismo ha venido a través de este pecador a traerte este mensaje de salvación. Mañana podrá ser muy tarde si dices, pues mañana me arrepiento. El día de tu salvación es hoy. Si has creído, Dios te manda que te arrepientas, que confieses cada uno de tus pecados y Él es fiel. Y Él es justo para perdonar cada uno de tus pecados. Si has creído, Cristo murió por ti, pero si no has creído, la ira de Dios está sobre ti desde este momento y hasta la eternidad en el infierno. Dios te bendiga.